En un tribunal abarrotado, el juez severo en silla de ruedas estaba a punto de condenar a un padre pobre por un crimen que juraba no haber cometido. Fue entonces cuando la hija del acusado, una niña de 7 años, se levantó, caminó hasta el juez y dijo con voz firme: «Suelte a mi papá, y yo lo hago caminar». La sala estalló en carcajadas hasta que algo extraordinario sucedió y las risas dieron paso al silencio. Para entender cómo se llegó a ese increíble momento, debemos retroceder solo unos minutos. El aire en la sala del tribunal era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de innumerables veredictos y destinos sellados. Las paredes, revestidas de madera oscura y estanterías repletas de libros cuyos lomos dorados ya no brillaban, parecían absorber la poca luz que se filtraba por los altos ventanales. En el centro de todo, elevado sobre los demás como un monarca en su trono de ébano, se encontraba el juez Mateo Vargas. Su rostro era una máscara de severidad, cada arruga, tallada por años de decisiones implacables, y una amargura que se había arraigado en su alma mucho antes de que el accidente automovilístico lo confinara a esa silla de ruedas. Hacía 15 años, el chirrido de los neumáticos y el estruendo del metal retorcido habían silenciado no solo sus piernas, sino también cualquier vestigio de compasión que pudiera haber albergado. Desde entonces, el juez Vargas se había convertido en una leyenda, un símbolo de la justicia ciega y fría, un hombre para quien la emoción era una debilidad inadmisible en el sagrado recinto de la ley. Los abogados novatos temblaban al presentar sus casos ante él, y los acusados sabían que sus súplicas de clemencia se estrellarían contra un muro de indiferencia. Aquella mañana, su mirada de acero estaba fija en el hombre sentado frente a él, un hombre cuya vida pendía de un hilo. Frente al imponente estrado, con las manos esposadas sobre su regazo, estaba Javier Mendoza. No era un criminal endurecido, sino un hombre común. Un padre soltero cuyo rostro estaba surcado por las marcas del agotamiento y la desesperación. Sus ojos, inquietos y hundidos, saltaban de un lado a otro de la sala, buscando una pizca de esperanza en un lugar que no ofrecía ninguna. Era un trabajador de la construcción, con las manos callosas y la piel curtida por el sol, acusado de un robo a mano armada en una farmacia local. Las pruebas en su contra eran, en apariencia, abrumadoras. Había un video de seguridad granulado que mostraba a un hombre de su complexión, un testigo ocular que lo había identificado en una rueda de reconocimiento y registros de su teléfono móvil que lo situaban cerca de la escena del crimen. Sin embargo, a pesar de la montaña de evidencia, la verdad en los ojos de Javier era otra. Suplicaban no por piedad, sino por justicia real, una justicia que los fríos documentos y las imágenes borrosas no podían revelar. Sentada en la primera fila, apenas visible detrás de la barandilla de madera, estaba su hija, Sofía. Con solo 7 años, observaba todo con una quietud impropia de su edad, su pequeño mentón apoyado en las manos, su vestido de flores descolorido y sus zapatillas gastadas, contando una historia de dificultades que el tribunal se negaba a escuchar. El juez Vargas revisaba los documentos finales con una meticulosidad casi quirúrgica. Cada movimiento de sus manos era preciso y deliberado, como si estuviera diseccionando los últimos vestigios de esperanza del acusado. El sonido de su bolígrafo golpeando rítmicamente la madera de su escritorio resonaba en el silencio tenso, un metrónomo que marcaba la cuenta regresiva hacia la condena. La sala estaba abarrotada. Reporteros con sus libretas listas para capturar el drama, familiares del farmacéutico asaltado que lanzaban miradas de odio hacia Javier, y los indiferentes funcionarios de la corte que ya habían visto esta escena cientos de veces. Mateo levantó la vista. Sus ojos fríos recorrieron la sala antes de detenerse de nuevo en Javier. Su voz, grave y sin inflexiones, rompió el silencio. Antes de proceder con la lectura del veredicto final, dijo lentamente, arrastrando las palabras para darles más peso: ¿desea alguien presente añadir algo que considere de vital relevancia para este caso? Era una formalidad, una pregunta retórica que rara vez recibía respuesta. El silencio se hizo aún más profundo, una manta pesada que sofocaba a todos los presentes. Ninguna mano se levantó, ninguna voz se atrevió a interrumpir el ritual. El destino de Javier Mendoza parecía sellado, su futuro reducido a una celda de prisión. Pero entonces, cuando la esperanza ya era ceniza,
Algo inesperado ocurrió. Como una pequeña llama encendiéndose en la oscuridad más absoluta, una voz fina pero increíblemente clara y decidida resonó en la catedral del silencio. Yo quiero decir algo. Todas las cabezas se giraron al unísono, como si hubieran sido movidas por un solo hilo. Un murmullo de sorpresa y confusión recorrió la sala como una ola. Allí, de pie en la primera fila, estaba la pequeña Sofía. Había salido del banco donde había permanecido inmóvil durante horas y ahora, con una determinación que desafiaba su frágil figura, caminaba hacia el centro del tribunal. Sus pasos eran cortos pero firmes, cada uno de ellos un acto de desafío contra la imponente autoridad de la sala. El juez Vargas frunció el ceño, una mezcla de irritación e intriga cruzando su rostro impasible. Un alguacil se movió para interceptarla, para devolverla a su asiento y restaurar el orden, pero un leve gesto de la mano del juez lo detuvo en seco. Sofía se detuvo justo frente al estrado, levantó su pequeña cabeza y miró directamente a los ojos del hombre que sostenía el futuro de su padre en sus manos. «Soy Sofía Mendoza, la hija de Javier», dijo, su voz temblando ligeramente pero sin quebrarse. «Y tengo algo importante que decir antes de que usted cometa un terrible error». La audacia de la niña dejó a la sala en un estado de shock colectivo. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos audibles. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos volando sobre el papel, oliendo una historia mucho más jugosa que la de un simple robo. El juez Vargas observó a la niña, sus ojos entrecerrados como si intentara descifrar un enigma. La veía no como una niña, sino como una interrupción, una anomalía en su universo ordenado y predecible. Sus ojos, acostumbrados a desarmar a los abogados más experimentados, la atravesaron, con una frialdad cortante, esperando que se acobardara, que retrocediera ante su poder. Pero Sofía no se movió, se mantuvo firme, un pequeño soldado defendiendo su última fortaleza. «Tienes 2 minutos, niña», concedió el juez, su voz goteando impaciencia y condescendencia. «Y te aconsejo que sepas muy bien lo que estás haciendo, porque la paciencia de este tribunal tiene un límite muy claro». La advertencia flotó en el aire, una amenaza velada, pero Sofía pareció no inmutarse. Respiró hondo, un pequeño movimiento de su pecho que fue casi imperceptible, y apretó los puños a los costados de su vestido, anclándose en su propósito. «Señor juez», comenzó Sofía, su voz ahora más firme, resonando con una convicción que parecía imposible para alguien de su tamaño. «Usted va a mandar a mi papá a la cárcel por algo que no hizo». Luego, hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la atmósfera tensa antes de lanzar su increíble propuesta. «Pero si usted lo libera, si confía en mí y en que él es inocente, yo haré que usted vuelva a caminar». Si la sala había estado en silencio antes, ahora parecía haber entrado en un vacío absoluto. El tiempo mismo pareció detenerse. Por un instante, nadie supo cómo reaccionar. Luego, la incredulidad dio paso a la burla. Un susurro de sorpresa fue seguido inmediatamente por risas contenidas. Primero unas pocas, luego una oleada que llenó el tribunal. Un abogado en la parte de atrás se tapó la boca para ahogar una carcajada. Un periodista sonrió, con cinismo. La idea era tan absurda, tan fantástica, que rompía por completo la solemnidad del lugar. Pero el juez Vargas no se rió. Su rostro, si era posible, se endureció aún más. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo tembló en su mejilla. Esto no era solo una interrupción, era un insulto a su inteligencia, a su sufrimiento. «Eso es un chantaje», espetó el juez Vargas, su voz como el chasquido de un látigo. El desprecio en su tono era tan palpable que hizo que algunos de los que reían se callaran de inmediato. Se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, su cuerpo tenso por la ira. Un chantaje emocional, burdo y desesperado, salido de la boca de una niña que no entiende la gravedad de este lugar ni la seriedad de los procedimientos. La acusación era brutal, diseñada para aplastar a la niña y poner fin a esa farsa de una vez por todas. Cualquiera se habría derrumbado bajo el peso de esas palabras, pero Sofía mantuvo su mirada fija en él, sus ojos grandes y serios, actuando como un escudo contra su ira. «No es un chantaje, señor juez», respondió ella, su voz tranquila pero inquebrantable. «Es una promesa». La simplicidad y la sinceridad de su respuesta desarmaron momentáneamente al juez. Esperaba lágrimas,
Esperaba que saliera corriendo, pero en lugar de eso, se encontró con una calma desafiante que no sabía cómo procesar. Era como intentar derribar un muro de acero con las manos desnudas. El juez Vargas se recostó en su silla, tratando de recuperar el control de la situación y de sus propias emociones. El calor de la furia subía por su cuello, una sensación que detestaba porque era un recordatorio de su falta de control. «Escúchame con mucha atención, niña», dijo, adoptando un tono falsamente paternalista que era más amenazador que su ira. «Esto es un tribunal de justicia. Yo no me guío por promesas ni por emociones. Yo sigo la ley, y la ley se basa en pruebas, en hechos tangibles, en evidencia verificable». Hizo un gesto hacia la pila de 1900 documentos en su escritorio. «Y las pruebas dicen que tu padre es culpable. Lo que tú estás sugiriendo no es solo imposible, es una tontería, una fantasía infantil». Se detuvo y luego añadió, con una crueldad deliberada: «Mi parálisis, para tu información, es médicamente irreversible. Llevo 15 años escuchando a los mejores especialistas del mundo decirme que no hay nada que hacer. Este juicio no es el lugar para tus trucos de niña ni para tus milagros inventados. Así que vuelve a tu asiento y deja que los adultos terminen con esto». La sala contuvo el aliento, esperando que la niña finalmente se rindiera ante la lógica aplastante y la frialdad del juez. Pero Sofía dio un paso más hacia el estrado, acortando la distancia entre su fragilidad y el poder inamovible de él. «Pero usted no está aquí solamente para seguir lo que dicen los papeles, ¿verdad?», replicó ella, con una lógica y una firmeza que sorprendieron a todos una vez más. Su pregunta no era una súplica, sino un desafío, directo a la propia concepción que el juez tenía de su rol. «Usted está aquí para hacer lo que es correcto. Y a veces, lo correcto no está escrito en los informes, ni se ve en las fotos borrosas. A veces, lo correcto se siente aquí». Al decir esto, se llevó una manita al corazón, un gesto tan simple y tan puro que contrastaba violentamente con la atmósfera cínica del tribunal. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le hablaba al juez, sino al hombre. Alguien estaba apelando a una parte de él, que creía muerta y enterrada bajo capas de dolor y resentimiento. La respuesta de Sofía había cambiado sutilmente la dinámica, transformando su oferta de un truco desesperado a una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la justicia. El juez Vargas sintió una punzada de irritación tan aguda que casi le hizo perder la compostura. Apretó los reposabrazos de su silla con una fuerza descomunal, sus nudillos blanqueando por la presión. El cuero gastado crujió bajo sus dedos. ¿Quién se creía esa niña para darle lecciones sobre la justicia? Él, que había dedicado su vida entera a la ley, que había sacrificado todo por ella. Lo correcto está en la ley, y la ley exige pruebas, hechos, estructura, gruñó, su voz vibrando con una furia contenida. No trucos emocionales, no milagros de feria. Su mirada se desvió por un instante hacia sus propias piernas, inmóviles y ajenas bajo la toga negra. El dolor fantasma, un eco constante de su antigua vida, pareció intensificarse. Odiaba que ella hubiera tocado ese nervio, que hubiera convertido su tragedia personal en parte de este circo. Quería terminar con aquello, golpear el mazo y sentenciar a Javier Mendoza al olvido, pero algo en la mirada inquebrantable de la niña lo detuvo. Era una mirada que no juzgaba, que no sentía lástima, sino que parecía ver a través de su coraza, directamente al hombre prisionero que había dentro. «Entonces, déjeme demostrárselo», insistió Sofía, su voz ahora un susurro que, sin embargo, se escuchó en 1900. Toda la sala. «No le pido que anule el juicio, no le pido que libere a mi papá todavía. Solo le pido una pequeña prueba. Deme solo un minuto, aquí y ahora. Déjeme mostrarle, no todo, solo un poco. Lo suficiente para que entienda que lo que digo es verdad. Lo suficiente para que vea que puede elegir la justicia de verdad, no la de los papeles». La propuesta era astuta, casi maquiavélica en su simplicidad. No le pedía al juez que comprometiera su veredicto, solo que abriera una minúscula grieta en su escepticismo. La sala entera se llenó de una expectativa palpable, una tensión tan densa que se podía sentir en la piel. Era como si un rayo estuviera a punto de caer dentro del edificio. Los periodistas habían dejado de escribir y ahora observaban, inmóviles.
Los abogados, el fiscal, incluso los guardias, todos miraban fijamente al juez Vargas, esperando su decisión. El destino de la audiencia, y quizás mucho más, pendía de su respuesta. El juez Mateo Vargas se encontró atrapado en un dilema imposible. Su mente, lógica y entrenada, le gritaba que esto era un disparate monumental. Esto es una corte, no un escenario de teatro, pensó, sintiendo una oleada de molestia. Permitir este espectáculo sentaría un precedente terrible. Convertiría su sala en un circo y socavaría su autoridad de por vida. Sería el hazmerreír de toda la comunidad legal. Podía imaginar los titulares del día siguiente, las burlas de sus colegas. Sin embargo, algo en las palabras de la niña, lo suficiente para que entienda, le había impedido cerrar el tema de inmediato y de forma tajante. Había una parte de él, una parte que odiaba admitir que existía, que estaba carcomida por la curiosidad, y debajo de la curiosidad, en lo más profundo de su ser, había un anhelo desesperado, un deseo tan antiguo y doloroso como su propia parálisis. Y sí, la pregunta era veneno, una semilla de esperanza irracional que amenazaba con destruir el orden que tanto le había costado construir. El escepticismo luchaba contra la desesperación en el campo de batalla de su alma. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Cada segundo era una gota de plomo cayendo en un pozo sin fondo. Javier Mendoza, desde el banquillo de los acusados, miraba a su hija con una mezcla de orgullo y terror. Quería gritarle que se detuviera, que no se expusiera a más humillaciones por él, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Estaba paralizado por la impotencia, un espectador más en el drama que su propia hija había desatado. El juez Vargas finalmente desvió la mirada de Sofía y la dirigió hacia sus propias manos, que descansaban inertes sobre su regazo. Recordó la sensación de la hierba bajo sus pies, el placer de correr, la simple normalidad de caminar por un pasillo. Recuerdos que se habían vuelto borrosos, casi como si pertenecieran a otra persona. La rabia que sentía contra la niña comenzó a transformarse en algo más complejo, una rabia contra su propio destino, contra la injusticia de su propia condición. Quizás era esa rabia, o quizás la pura y audaz fe en los ojos de la niña, lo que finalmente inclinó la balanza. Sin decir una palabra, el juez Vargas hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. No fue un sí claro, pero tampoco fue un no. Fue una capitulación silenciosa, un permiso tácito que colgó en el aire como una sentencia suspendida. La sala entera pareció exhalar al unísono. Sofía entendió la señal. Con una solemnidad que helaba la sangre, caminó lentamente los últimos pasos que la separaban del estrado. La tela de su vestido rozaba suavemente el suelo de mármol, el único sonido en un mundo que había enmudecido. Se detuvo justo frente a la imponente silla de ruedas, un David diminuto ante un Goliat de madera y acero, y entonces, con una gracia y una reverencia que nadie esperaba, se arrodilló. El contacto de sus pequeñas rodillas con el mármol frío resonó como un golpe seco. El gesto de arrodillarse, un acto de sumisión y a la vez de poder, capturó la atención de todos de una manera que sus palabras no habían logrado. No estaba retando al juez, estaba orando por él. La dinámica había cambiado por completo una vez más. Arrodillada frente a la silla de ruedas, Sofía levantó sus manos temblorosas y, con una delicadeza infinita, las colocó sobre las rodillas inmóviles del juez. El contacto de su piel cálida y suave sobre la tela gruesa de su pantalón fue como una pequeña descarga eléctrica. Para el juez Vargas fue un gesto de una intimidad tan extraña y abrumadora que tuvo que reprimir el impulso de apartarla bruscamente. Hacía años que nadie lo tocaba de esa manera, con esa mezcla de reverencia y esperanza, sin la distancia clínica de un médico o la lástima torpe de un conocido. Las palmas de la niña temblaban levemente, pero su expresión era de una concentración absoluta. Cerró los ojos con fuerza, como si quisiera bloquear el mundo exterior y enfocar toda su energía en un solo punto. Respiró hondo una vez más y comenzó a murmurar. No eran palabras reconocibles, no era una oración aprendida de un libro de catecismo. Era un balbuceo suave, un susurro cadencioso que parecía brotar directamente de su corazón, sin filtros, sin adornos. Era un lenguaje puro, cargado de un sentimiento bruto y sincero.
La fe en su forma más elemental. Los sonidos que salían de los labios de Sofía eran como un arroyo fluyendo sobre piedras, una melodía dulce y constante que parecía tener el poder de atravesar la gruesa coraza invisible que el juez Vargas había construido a su alrededor. Él mantuvo los ojos duros, la mandíbula apretada, intentando con todas sus fuerzas ignorar aquel gesto infantil, catalogarlo como una manipulación más. Se repetía a sí mismo que era una farsa, una actuación para conmover a un jurado imaginario. Pero a pesar de su resistencia, los susurros de la niña parecían filtrarse por las grietas de su armadura, llegando a lugares que había mantenido cerrados bajo llave durante 15 años. La niña apretó los ojos con más fuerza, su pequeño rostro contraído en un gesto de esfuerzo supremo, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, como si estuviera levantando un peso enorme con su voluntad. Susurraba con una fe inquebrantable, sus dedos presionando levemente contra la piel del juez, mientras sus rodillas seguían en contacto con el mármol helado, un ancla de humildad en medio de la tempestad de emociones que recorría la sala. Por un instante, nadie se atrevió a romper el hechizo. El escepticismo de la sala había sido reemplazado por una extraña fascinación, una curiosidad morbosa por ver cómo terminaría aquel increíble espectáculo. Incluso los reporteros más cínicos habían bajado sus libretas, pero el silencio era demasiado frágil para durar. Una tos sarcástica, deliberadamente fuerte, rompió el ambiente desde el fondo de la sala. «¡Venga, milagrera, a ver si lo pones a bailar flamenco!», se burló un hombre con vozarrón, provocando las primeras risas nerviosas. La broma cruel rompió la tensión, y como una presa que se resquebraja, la incredulidad dio paso de nuevo a la mofa abierta. Las risas se hicieron más fuertes, más crueles, alimentándose unas de otras. «Quizás necesite más concentración», gritó otro. «O una donación para la causa», añadió un tercero. Sofía permaneció inmóvil, como si estuviera en un universo propio donde las burlas no podían alcanzarla, pero un leve temblor en sus hombros delataba el impacto de la crueldad. El juez Vargas sintió una oleada de ira, pero esta vez no era hacia la niña. Era una furia fría y afilada dirigida a la multitud, a esa manada de hienas que se reía de la fe de una niña y, por extensión, de su propia tragedia. Quería golpear el mazo con todas sus fuerzas, gritarles que se callaran, imponer el orden con la tiranía que todos esperaban de él. Por dentro, quería terminar con aquello de una vez, proteger a la niña de más humillaciones y protegerse a sí mismo de la falsa esperanza que amenazaba con envenenarlo. Pero algo en él dudaba. Una parte antigua de sí mismo, la parte que recordaba cómo era creer en algo más grande que la ley y la lógica, deseaba desesperadamente que ella tuviera razón. Anhelaba, con una intensidad que lo asustaba, sentir algo, cualquier cosa, en esas extremidades muertas. Y así permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra, pero su interior un campo de batalla donde el cinismo y un deseo prohibido luchaban a muerte. Se convirtió, sin quererlo, en el protector silencioso de su pequeño ritual. Pasaron los 2 minutos, una eternidad medida en susurros y risas contenidas. El murmullo de Sofía cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue pesado, expectante. Aún arrodillada, la niña alzó lentamente el rostro y lo miró. Sus ojos grandes y húmedos estaban llenos de una esperanza tan pura y vulnerable que al juez le resultó casi doloroso mirarlos. Buscaban en su rostro alguna señal, un temblor, un gesto, la más mínima confirmación de que su esfuerzo no había sido en vano. Su mirada era una pregunta silenciosa que lo exponía, que lo desnudaba ante toda la sala. Todos los ojos estaban ahora fijos en él, esperando su reacción, su veredicto sobre el supuesto milagro. El poder volvía a estar en sus manos. Podía aplastar esa esperanza con una sola palabra o alimentarla con una mentira. La presión era inmensa, y Mateo Vargas hizo lo único que sabía hacer: refugiarse en su coraza de cinismo y desprecio. Lentamente, de forma deliberada, el juez Vargas alzó una ceja. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un desdén infinito, y luego soltó una risa. No fue una carcajada, sino una risa seca, corta y amarga, un sonido oxidado que parecía salir de lo más profundo de su decepción. ¿Eso era todo?
dijo, su voz goteando un desprecio que era más cruel que cualquier grito. Una actuación infantil, debo admitir que conmovedora, pero completamente inútil. Miró a Sofía directamente a los ojos, sin piedad. Agradezco tu entusiasmo, niña, pero como era de esperarse, no ha pasado absolutamente nada. Mis piernas siguen tan muertas como hace 5 minutos. Su risa, aunque breve, fue la señal que la multitud esperaba. Fue la puerta que se abrió a la crueldad de los demás. El tribunal, liberado de la extraña tensión, estalló en carcajadas abiertas y estruendosas, un coro de burla que se estrelló contra la pequeña figura de Sofía. «El milagro caducó», gritó un joven desde el fondo. Una mujer susurró a su vecina, lo suficientemente alto para ser oída. «Pobrecita, se va a quedar traumatizada para siempre». El sonido de las carcajadas fue como una bofetada física para Javier Mendoza. Se retorció en el banquillo de los acusados, la impotencia y la rabia luchando en su interior. Intentó levantarse, gritarles a todos que se detuvieran, que dejaran a su hija en paz, pero fue inmediatamente reducido por el guardia a su lado, quien le presionó el hombro con fuerza. «Sofía, hija, no los escuches, no les hagas caso», gritó, su voz rota por la angustia y el amor. Su grito resonó por encima del ruido, pero fue ahogado por la ola de crueldad. Sofía, que ya se había puesto de pie, miraba a su alrededor completamente perdida, como si se hubiera despertado en una pesadilla. Los rostros que la miraban estaban distorsionados por la risa y la burla. Su intento desesperado por ayudar a su padre se había convertido en un espectáculo humillante, en el entretenimiento de una multitud aburrida. Intentó respirar, pero el nudo en su garganta era tan grande y doloroso que no podía pasar el aire. Sus ojos, antes llenos de fe, ahora se llenaban de lágrimas de confusión y vergüenza. El juez Vargas se acomodó las gafas sobre la nariz, un gesto habitual que usaba para reafirmar su autoridad y distanciarse emocionalmente. Carraspeó exigiendo silencio. «Restablezcamos el orden en esta sala», ordenó, su voz de acero cortando el aire y acallando las últimas risas. «Esto es un tribunal de justicia, no un patio de recreo. Tenemos una sentencia que cumplir». Su frialdad había regresado, más densa y pesada que nunca, como si el incidente lo hubiera solidificado aún más. Tomó la hoja de papel que contenía el veredicto, sus manos perfectamente firmes. Respiró profundo, y con una voz firme e implacable, declaró la sentencia que había estado sellada desde el principio. Tras revisar todas las pruebas presentadas y desestimar las interrupciones, este tribunal encuentra al acusado, Javier Mendoza, culpable de todos los cargos. Por lo tanto, es condenado a 15 años de prisión en régimen cerrado. El martillo cayó con un golpe seco y definitivo, un sonido que fue como un clavo en el ataúd de la esperanza de la familia Mendoza. La niña no aguantó más. En el momento en que el sonido del martillo golpeó la madera, algo dentro de ella se rompió. Con un sollozo ahogado, que se convirtió en un grito de puro dolor, se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo central de la sala. Empujaba con sus pequeños brazos a quienes se interponían en su camino, sin ver nada a través del velo de lágrimas que cubría sus ojos. Las risas la perseguían como ecos crueles, como monstruos que le mordían los talones. «¿A dónde vas, milagrera?», se burló una voz anónima. «¿Vas a hacer otro milagro en el pasillo?». Las lágrimas corrían por su rostro, dejando surcos en el polvo y la suciedad de sus mejillas. Tropezó con sus propios pies, casi cayendo, pero el deseo de escapar de esa jaula de crueldad era más fuerte. Javier gritó su nombre. Otra vez, una llamada desesperada desde el otro lado de la sala, pero fue contenido por los guardias que ya lo estaban levantando para llevárselo. El golpe de la pesada puerta de madera al cerrarse tras la huida de Sofía fue como un punto final brutal y violento, el cierre definitivo no solo de un caso, sino de la inocencia de una niña. El juez Mateo Vargas observó la escena con un rostro endurecido, impasible. No mostró ni una pizca de remordimiento o compasión, pero por dentro una extraña presión se acumulaba en su pecho, como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón. «Es mejor así», se dijo a sí mismo, una justificación silenciosa para acallar la punzada de culpa que amenazaba con emerger. «La ley es la ley. El sentimiento no tiene peso en el martillo de la justicia». Repetía esos mantras que lo habían sostenido durante años,
las frases que formaban los barrotes de su propia prisión emocional. Y, sin embargo, a pesar de su férrea autodisciplina, algo no encajaba. La imagen de la niña corriendo, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos, se había grabado en su retina con la fuerza de un hierro candente. Había presidido innumerables juicios, había visto lágrimas de acusados y de víctimas, pero nunca antes se había sentido tan profundamente perturbado, tan extrañamente implicado en el dolor que había causado. Era un sentimiento nuevo y aterrador que no sabía cómo nombrar ni cómo reprimir. Pasaron algunos segundos mientras los guardias se llevaban a un Javier Mendoza que ya no luchaba, sino que caminaba como un autómata hacia su destino. El murmullo en la sala continuaba, los asistentes comentando el drama inesperado. Pero el juez Vargas ya no los escuchaba. Sentía una leve náusea, una acidez que le subía por el esófago. Se llevó la mano al vientre, un gesto involuntario de malestar. Se acomodó en su silla, de repente incómodo, como si el cuero y el acolchado se hubieran llenado de piedras. Y entonces lo sintió. Fue sutil al principio, tan débil que pensó que era producto de su imaginación, una alucinación provocada por el estrés del momento. Un calor, un hormigueo tenue, como el de miles de pequeñas agujas despertando de un largo sueño, comenzó a extenderse por su pantorrilla derecha. Era una sensación que no había experimentado desde hacía 15 largos y silenciosos años. Su primera reacción fue de negación absoluta, una defensa mental para protegerse de la locura. No es real, es psicológico, es sugestión, es una alucinación, causada por la farsa de esa niña. Se repetía una y otra vez en un bucle frenético dentro de su cabeza. Trató de concentrarse en los papeles, en el siguiente caso de la lista, en cualquier cosa que lo distrajera de esa sensación imposible. Pero el hormigueo no desaparecía. Al contrario, aumentaba en intensidad, subiendo lentamente por su pierna, pasando la rodilla, extendiéndose hacia el muslo. Era como si una fuerza antigua y poderosa estuviera soplando vida en los nervios muertos, como si un río que había estado seco durante una década y media comenzara a fluir de nuevo. Su mano, que antes estaba firme sobre el veredicto, ahora temblaba incontrolablemente. Apretó con tanta fuerza el reposabrazos de la silla que sintió como si sus uñas fueran a perforar el cuero. La sala del tribunal, con sus murmullos y sus luces artificiales, comenzó a desvanecerse en la periferia de su conciencia. Su mundo entero se había reducido a esa sensación increíble que recorría su pierna derecha. El tribunal aún comentaba y reía entre dientes, pero él ya no escuchaba absolutamente nada. Estaba sordo al mundo exterior, atrapado en el cataclismo que estaba ocurriendo dentro de su propio cuerpo. El hormigueo se transformó en un calor intenso, luego en un ardor, y finalmente en un pulso. Un latido real y rítmico que sentía en lo más profundo de sus músculos. Un latido. Sus piernas tenían pulso. Abrió los ojos de par en par, el pánico y el asombro luchando por el control de su expresión. Intentó disimular, mantener su máscara de frialdad, pero era imposible. Su respiración se volvió agitada, entrecortada. Un sudor frío le perlaba la frente y le empapaba el cuello de la camisa. Y entonces, sin pensar, actuando por un instinto que había creído extinto, empujó con una fuerza descomunal los apoyos de la silla y forzó su cuerpo hacia adelante. Sus pies, que durante 15 años habían sido apéndices inútiles, se afirmaron torpemente en el suelo de mármol. El contacto, la presión, la solidez del suelo bajo sus zapatos, fue la sensación más abrumadora que jamás había sentido. Con un esfuerzo tembloroso que hizo que cada músculo de su torso y brazos gritara de dolor, se levantó, primero despacio, con una lentitud agónica, su cuerpo temblando como una hoja en la tormenta. Luego, ganando una confianza imposible, se irguió más alto, hasta que, para el asombro de todos y para su propio shock absoluto, estuvo completamente de pie, sostenido únicamente por sus propias piernas. La sala enmudeció. El silencio fue instantáneo y total, como si alguien hubiera apagado el sonido del universo. Uno a uno, los cuchicheos cesaron, las risas murieron en las gargantas, y todas las cabezas se giraron para contemplar la visión imposible. El juez Mateo Vargas, el hombre de piedra, el prisionero de la silla de ruedas, estaba de pie en el centro de su estrado,
inmóvil, sostenido solo por un milagro invisible. Nadie respiraba, nadie se movía. Los reporteros tenían los bolígrafos suspendidos en el aire. Los abogados lo miraban con la boca abierta. El mundo entero pareció detenerse en ese instante sagrado y aterrador. Por 5 segundos, que se sintieron como 5 siglos, Mateo Vargas fue un hombre completo de nuevo. Sintió su propio peso distribuido en sus piernas, la tensión en sus rodillas, la fuerza en sus muslos. Miró hacia abajo y vio sus propios zapatos plantados firmemente en el suelo. Una visión tan milagrosa como ver el sol salir por el oeste. El poder, la normalidad, la libertad de ese simple acto de estar de pie, lo inundó con una euforia tan intensa que fue casi dolorosa. Pero entonces, tan rápido como había llegado, la fuerza comenzó a flaquear. Fue como si un castillo construido sobre la arena comenzara a desmoronarse desde adentro. Una debilidad repentina, una sensación de vacío, se apoderó de sus piernas. Cedieron sin previo aviso, como si los hilos que lo sostenían hubieran sido cortados por una tijera invisible. Con un grito, ahogado de sorpresa y desesperación, Fausto cayó pesadamente hacia atrás, desplomándose sin gracia alguna en la silla de ruedas que lo esperaba como una tumba abierta. El golpe de su cuerpo contra el asiento resonó en el silencio absoluto de la sala. Un sonido sordo y terrible. El impacto lo dejó sin aliento. El dolor del golpe en su espalda era agudo, pero palidecía en comparación con el dolor de la esperanza destrozada. Intentó levantarse de nuevo, empujando con la misma furia, con la misma desesperación, pero ahora todo era como antes. Sus piernas estaban dormidas, frías, inmóviles. Eran de nuevo trozos de carne inerte, ajenos a su voluntad. Miró sus propias piernas con una mezcla de miedo y traición, como si fueran extrañas, como si le hubieran prometido el cielo para luego arrojarlo al infierno. Yo estuve de pie. Lo sentí, murmuró para sí mismo, su voz apenas un hilo de incredulidad, incapaz de encontrar la lógica en lo que acababa de suceder. La multitud no sabía qué decir, qué pensar. El escarnio y la burla habían desaparecido por completo, reemplazados por un silencio inquietante, sobrecogedor, como si todos hubieran sido testigos de algo que desafiaba cualquier explicación racional, algo que no pertenecía a ese mundo de leyes y lógica. Los ojos del juez, ahora desorbitados y llenos de una emoción que nadie le había visto jamás, buscaron frenéticamente la puerta por donde Sofía había salido corriendo. La imagen de la niña huyendo entre lágrimas se superpuso con la sensación milagrosa que acababa de experimentar. Las palabras de la niña resonaron en su cabeza con una claridad atronadora, pero esta vez no sonaban como una fantasía, sino como una profecía. Solo un poco, lo suficiente para que entienda. Era solo una prueba, recordó, y su propia voz temblaba al formular el pensamiento. Por primera vez en 15 años, por primera vez desde que se había puesto la toga, el juez Mateo Vargas no tenía ninguna certeza. Estaba frente a algo que escapaba a la razón, a la lógica, a todo lo que había aprendido y defendido. Estaba frente a algo que, en todo su rigor y su soberbia, había olvidado por completo que existía: la fe. Y aunque seguía sentado, aunque el control de sus piernas había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, él lo sabía con una certeza que le helaba los huesos. Esa niña, esa pequeña y humillada niña, había dicho la verdad. El día siguiente amaneció gris y nublado, como si el propio cielo estuviera indeciso, reflejando el estado de ánimo tumultuoso del juez Vargas. Dentro del coche oficial que lo llevaba, no miraba los papeles del siguiente caso. Observaba por la ventana cómo pasaban lentamente las calles de la ciudad, pero en realidad no las veía. Su mente estaba atrapada en un bucle, reproduciendo una y otra vez esos 5 segundos de gloria y la caída devastadora que le siguió. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras apretaban los brazos de su silla de ruedas. Desde el episodio en el tribunal, no podía pensar en otra cosa. Aquellos 5 segundos de pie lo habían despojado de toda su arrogancia, de todas sus certezas, de todo lo que creía inmutable. Sentir sus piernas otra vez, sentir la vida recorriéndolas, solo para perderlas de nuevo un instante después, había sido una forma de tortura mucho más cruel que el propio accidente original. Era como ser arrojado de vuelta a la más profunda oscuridad, después de haber vislumbrado por un instante la luz del sol.
Pero lo que más resonaba dentro de él, la pregunta que lo atormentaba y que trataba desesperadamente de evitar, era el por qué. ¿Por qué había durado tan poco? Si había sido una alucinación, ¿por qué se sintió tan real? Si había sido un milagro, ¿por qué fue tan cruelmente breve? La respuesta parecía estar ligada inseparablemente a la niña y a su promesa. Solo una prueba. Las palabras daban vueltas en su cabeza. ¿Una prueba de qué?, se preguntaba. ¿Una prueba de fe? ¿Una prueba de su poder? ¿O era algo más? La idea comenzó a formarse en su mente. Una idea tan ilógica y aterradora como lo que había sucedido. Quizás la brevedad del milagro estaba conectada a su veredicto. Quizás la fuerza que lo había levantado se había retirado en el momento en que su martillo había sentenciado a un hombre inocente. Era una locura, una superstición indigna de un hombre de su intelecto. Pero después de lo que había sentido, ya no estaba seguro de nada. Tenía que encontrar a esa niña. No era una opción, era una necesidad. La única forma de encontrar una respuesta y, quizás, de recuperar lo que le habían mostrado. Tras unas cuantas llamadas discretas pero insistentes, averiguó el paradero de Sofía. Había sido llevada a un albergue infantil de la ciudad, un lugar sombrío y superpoblado en las afueras. Cuando su coche se detuvo frente al edificio de ladrillo descolorido, fue recibido con miradas de desconfianza y recelo por parte de los cuidadores y los otros niños. Un juez en un lugar como ese casi siempre significaba problemas, custodias retiradas, sentencias, malas noticias. Pero esa mañana, el juez Mateo Vargas no se veía amenazante. Había algo diferente en su mirada, un peso nuevo, una vulnerabilidad que desmentía su reputación. Lo condujeron en silencio a través de pasillos ruidosos y con olor a desinfectante hasta un patio trasero de cemento. Y allí estaba ella. Sofía estaba sentada sola, bajo la sombra de un árbol raquítico, arrancando pedacitos de una hoja seca y dejándolos volar con el viento. Estaba ensimismada en su propio mundo de tristeza, ajena a la llegada del hombre que había destruido a su familia. El juez detuvo su silla de ruedas a pocos metros de ella. El chirrido de las ruedas sobre el cemento la hizo levantar la vista. Al verlo, no reaccionó con miedo ni con ira. Su rostro permaneció inexpresivo, pero sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados, vacíos. Mantuvo la mirada en el suelo, negándose a reconocer su presencia. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y de la humillación del día anterior. Mateo Vargas, el hombre que dominaba las palabras y las usaba como armas, se encontró de repente sin saber qué decir. ¿Cómo se empieza una conversación con la niña, a la que has humillado públicamente y cuyo padre has enviado a prisión injustamente, para luego pedirle que te explique un milagro? Sofía, dijo finalmente, su voz más baja y rasposa de lo que hubiera querido. Necesito hablar contigo. Ella alzó la vista. Lentamente, sus ojos fijos en él, pero no dijo nada. Simplemente esperó, obligándolo a él, al poderoso juez, a ser el que suplicara. Mateo tragó saliva, la boca repentinamente seca. La inversión de roles era desconcertante. Ayer, comenzó, dudando por un momento. Ayer en el tribunal, después de que te fuiste, algo pasó. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Por unos segundos, yo caminé. Lo dijo en un susurro, como si confesara un crimen. Sofía asintió lentamente, sin mostrar la más mínima sorpresa, como si fuera la noticia más obvia del mundo. Su calma lo desarmó por completo. Pero después, lo perdí todo, continuó el juez, su voz ahora teñida de una desesperación que ya no podía ocultar. Miraba sus manos, que temblaban visiblemente. Fue como si me lo hubieran arrancado de cuajo. Dijiste que era una prueba. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo duró 5 segundos? La pregunta quedó flotando en el aire, una súplica desnuda que lo dejaba completamente vulnerable ante ella. Él, el juez, estaba pidiendo respuestas a una niña de 7 años. Sofía apretó los labios, como si estuviera sopesando si él merecía o no la verdad. Respiró hondo y finalmente respondió con una firmeza que era a la vez infantil y ancestral. «Porque no hizo lo correcto», dijo, sus palabras simples pero cortantes como el cristal. La fe no puede sostener a alguien que comete una injusticia. Dios jamás mantendría de pie a un hombre que le da la espalda a la verdad. La respuesta fue tan directa
tan teológicamente simple y a la vez tan profundamente compleja, que el juez Vargas se quedó sin aliento. Abrió los ojos, sorprendido por la acusación implícita. ¿Injusticia?, repitió, el orgullo herido tiñendo su voz de ofensa. Yo no cometí ninguna injusticia. Yo seguí las pruebas. Yo apliqué la ley al pie de la letra. Hice exactamente lo que se supone que debo hacer. Su defensa sonaba débil incluso para sus propios oídos. Las excusas de un burócrata frente a una verdad moral ineludible. La niña se levantó y se acercó despacio, parándose justo al lado de su silla de ruedas. Lo miró directamente a los ojos, sin miedo, sin intimidación. «Usted siguió la ley del papel», dijo ella, su voz suave pero llena de una sabiduría que no correspondía a su edad. «No la ley del corazón, la ley que sabe distinguir entre lo que parece y lo que es». El juez frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir con eso? ¿De qué estás hablando?» Entonces, Sofía metió la mano en el pequeño bolsillo de su vestido y sacó algo. Era una pequeña memoria USB, un objeto tecnológico moderno que parecía fuera de lugar en sus manos infantiles. Estaba protegida con un trozo de cinta adhesiva de color rosa con dibujos de unicornios. Le tendió el objeto al juez. Esto estaba escondido en un cajón. Mi papá lo puso ahí. La policía nunca quiso verlo. Dijeron que no importaba. El juez Vargas tomó el pequeño dispositivo con manos temblorosas, sintiendo el plástico barato y la cinta adhesiva infantil bajo sus dedos. Era un objeto tan pequeño y, sin embargo, se sentía inmensamente pesado, cargado de un potencial que le aterraba. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque una parte de él ya lo sabía. «Mi papá instaló una pequeña cámara en nuestra sala hace unos meses, después de que robaran en la casa de al lado», explicó Sofía, su voz ahora un torrente de información contenida. «Esa noche, la noche del robo en la farmacia, yo estaba muy enferma. Tenía mucha fiebre. Él se quedó en casa para cuidarme. La cámara lo grabó todo». El corazón del juez comenzó a latir con fuerza. «¿Tiene audio?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía asintió con vehemencia. «Sí, se escucha mi tos toda la noche. Se escucha cuando mi papá llama a su jefe para decirle que no puede ir a trabajar al día siguiente porque tiene que quedarse conmigo. Se le escucha cantándome para que me duerma. Él no pudo haber asaltado esa farmacia. Estaba en casa. Estaba conmigo». El juez respiró hondo. Un suspiro tembloroso que pareció vaciar sus pulmones por completo, como si algo dentro de él, una viga maestra que sostenía toda su estructura de certezas, se hubiera quebrado en silencio. Nadie vio esto», murmuró, más como una afirmación que como una pregunta. Sofía negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas al recordar la frustración. «Se lo intentamos dar al oficial que lo arrestó, el oficial Núñez, pero él ni siquiera lo miró. Lo tiró a un lado y dijo que era basura. Nos dijo que dejáramos de inventar historias. Los abogados de oficio tampoco le dieron importancia». Durante varios segundos, el juez permaneció en un silencio absoluto, mirando el pequeño objeto de plástico rosa que descansaba en la palma de su mano. Ahí, en esa cosa simple y barata, no solo estaba la inocencia de Javier Mendoza, estaba la prueba irrefutable de su propio fracaso monumental. La línea que separaba su terrible error de la posibilidad de reparación estaba justo ahí, al alcance de su mano. «Tenías razón», murmuró finalmente, sin atreverse a mirar a la niña. La vergüenza era una capa de plomo sobre sus hombros. Había humillado a esta niña, se había burlado de su fe, y ella tenía la verdad todo el tiempo. Sofía se sentó en el suelo de cemento a su lado, abrazando sus rodillas. «No se trata de tener razón, señor juez», dijo ella, su voz de nuevo suave, casi en un susurro. «Se trata de hacer lo correcto». Las mismas palabras que le había dicho en el tribunal, pero ahora resonaban con un peso 1000 veces mayor. El juez cerró los ojos, la imagen del rostro desesperado de Javier Mendoza grabada en el interior de sus párpados. «¿Y si ya es demasiado tarde?», preguntó, la duda y el miedo en su voz. Sofía respondió sin la más mínima vacilación, con una certeza que era a la vez simple y profunda. «Mi abuela siempre decía que para hacer lo correcto, nunca es tarde. Solo es más difícil». El juez la miró entonces, con una mezcla de asombro, respeto y una profunda humildad que nunca antes había sentido. Aquella niña
Esa pequeña figura con un vestido descolorido y una sabiduría ancestral estaba derribando uno por uno todos los muros que él había construido dentro de sí. Le estaba enseñando sobre la justicia de una manera que ninguna facultad de derecho podría jamás hacerlo. «Voy a reabrir el caso», dijo por fin, su voz encontrando una nueva resolución. Se sentía como saltar de un acantilado sin saber si había agua debajo, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía como la decisión correcta. «Pero no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda». Sofía lo miró fijamente, sus ojos serios evaluándolo. «¿Y yo qué puedo hacer? Solo soy una niña». Él esbozó una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina que había cruzado su rostro en años. «Puedes ser mis ojos y mis oídos, pero más importante aún, puedes ser mi conciencia. Necesito que me recuerdes por qué estamos haciendo esto, especialmente cuando las cosas se pongan difíciles, y te aseguro que se pondrán muy, muy difíciles». La propuesta sonaba absurda, pero en ese momento tenía más sentido que todo lo que había hecho en los últimos 15 años. Sofía dudó por un instante. Confiar en el hombre que había enviado a su padre a la cárcel era un salto de fe enorme, pero había algo en sus ojos, una sinceridad rota y desesperada, que la convenció. Asintió lentamente. «Está bien, lo ayudaré, pero solo si me promete una cosa». El juez la miró, expectante. «¿Qué cosa?». «Que no importa lo que pase, no se rendirá hasta que mi papá esté en casa». La petición era simple, directa y cargada de todo el amor de una hija. El juez Vargas sintió un nudo en la garganta. Extendió su mano, una mano que había firmado sentencias de culpabilidad, y se la ofreció. «Te lo prometo, Sofía, no me rendiré». La niña tomó su mano. Su pequeño apretón fue firme y cálido. Se estrecharon las manos como dos socios improbables. Un juez en silla de ruedas marcado por la amargura y una niña con un vestido de flores desteñido, unida por una fe inquebrantable. Dos vidas que jamás deberían haberse cruzado, ahora unidas por una causa común. Al salir del albergue, mientras el chofer lo ayudaba a volver a su coche, el juez Vargas sintió algo. Un leve pinchazo en la pierna izquierda, un eco casi imperceptible del hormigueo del día anterior. Era débil, fugaz, pero era real. Era una señal, una promesa silenciosa de que quizás, si seguía este nuevo y aterrador camino, la sanación podría ser posible, no solo para Javier Mendoza, sino también para él. Miró a Sofía, que caminaba a su lado con pasos cortos pero decididos, aferrada a la puerta del coche como si temiera que él desapareciera. El lúgubre albergue quedó atrás, y frente a ellos se extendía un campo de batalla, un caso que reabrir, una injusticia monumental por deshacer, y tal vez, solo tal vez, un milagro que aún estaba por terminar. Lo que había comenzado con un acto de fe ciega, ahora continuaría con la búsqueda de pruebas concretas. Pero dentro de 1900, ambos había nacido algo nuevo, algo poderoso. Una alianza forjada en la desesperación y la esperanza. El despacho del juez, antes un santuario de orden frío y lógica implacable, se transformó en un caótico centro de investigación. El escritorio de caoba, normalmente impecable, estaba ahora cubierto de pilas de papeles, fotografías de la escena del crimen, transcripciones de interrogatorios y documentos impresos en blanco y negro. En el centro de todo, conectada a una vieja computadora portátil que el juez había rescatado de un armario, estaba la memoria USB de color rosa. La grabación que contenía se reproducía en bucle en la pantalla. La imagen era casera, ligeramente granulada, pero clara. Mostraba a Javier Mendoza en la pequeña sala de su casa, preparando una sopa en la cocina, colocando paños fríos en la frente de una Sofía febril que tosía en el sofá y murmurando palabras de consuelo. «Tranquila, mi pequeña. Ya verás que mañana te sientes mejor. Papá no se va a alejar de ti ni...». Un segundo. La hora y la fecha en la esquina inferior de la pantalla eran una coartada irrefutable que destrozaba por completo el caso de la fiscalía. Con cada repetición del video, la tensión en los hombros del juez Vargas parecía disminuir un poco, pero era reemplazada por una rabia fría y creciente. Su concentración ya no era solo jurídica, analizando los hechos de manera desapasionada. Ahora había algo más, una inquietud emocional, una furia personal contra el sistema que él mismo representaba y que había permitido que una prueba tan crucial fuera ignorada. ¿Cómo era posible?
¿Fue simple negligencia o algo más siniestro? Sofía, sentada a su lado en una silla alta para que pudiera alcanzar la mesa, observaba todo en silencio. No hacía preguntas sobre los procedimientos legales que no entendía. Simplemente observaba al juez, estudiando su rostro, sus reacciones. Pero cuando Mateo suspiró por quinta vez en menos de un minuto, un suspiro profundo y cargado de frustración, ella se atrevió a romper el silencio. ¿Usted siempre fue así de serio?, preguntó con la inocencia brutal de los niños, que no entienden de tacto ni de diplomacia. El juez alzó la mirada de la pantalla, sorprendido por la pregunta tan personal. ¿Cómo así?, preguntó sin entender del todo. Sofía se encogió de hombros, balanceando sus pies, que no llegaban al suelo. No sé, parece que usted nació viejo, como si nunca hubiera sido un niño. La frase fue dicha sin malicia, con la naturalidad cruel de un niño que simplemente dice lo que ve. Mateo Vargas parpadeó 2 veces, procesando la observación, y entonces, para su propia sorpresa y la de la niña, soltó una risa. No fue la risa seca y amarga del tribunal, fue una risa baja, genuina, un sonido oxidado por la falta de uso que lo tomó completamente por sorpresa. Sofía abrió los ojos como platos, como si hubiera visto a un perro hablar. ¿Qué?, preguntó ella asombrada. ¿Usted sabe reír? Él se sintió extrañamente expuesto por esa simple risa. Se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. A veces, admitió, casi a regañadientes, pero normalmente no en horas de trabajo. Sofía le respondió con una sonrisa traviesa, viendo la primera grieta en la fortaleza del juez. Bueno, entonces también estamos trabajando en hacerlo sonreír más. ¿Sabía? Es parte del trato. Durante las largas horas de la tarde, entre la revisión de archivos polvorientos y la lectura de informes policiales llenos de jerga, ella lo interrumpía con preguntas inesperadas que no tenían nada que ver con el caso. ¿Alguna vez tuvo un perro? Sí, uno llamado Rayo, cuando era niño. ¿Cuál era su comida favorita? La lasaña de mi madre. ¿Le gustaba correr cuando podía? Con cada pregunta, con cada pequeña provocación, un muro interno dentro de Mateo se derrumbaba, ladrillo a ladrillo. Intentaba mantener la compostura, la seriedad de su cargo, pero sus ojos comenzaban a suavizarse y, de vez en cuando, una sonrisa, involuntaria pero sincera, se escapaba de sus labios, como un prisionero que prueba la libertad por primera vez. Verónica, astuta, fingía anotar en una libretita invisible cada vez que él sonreía. Otro punto para el equipo de la alegría, decía en voz baja, pero lo suficientemente alto para que él la oyera. Era una guerra silenciosa y unilateral contra sus años de rigidez autoimpuesta, y ella, con su arsenal de preguntas inocentes y sonrisas desarmantes, iba ganando sin levantar la voz. En cierto momento, mientras el juez se frotaba los ojos cansados, ella señaló una foto antigua que colgaba en la pared de su despacho. Era un retrato oficial, tomado poco después de ser nombrado juez. En la foto, un Mateo Vargas más joven, aún de pie, miraba a la cámara con una expresión de orgullo y ambición. La toga negra impecable, el futuro brillante ante él. Se le veía feliz ahí, comentó Sofía. El juez miró la imagen durante largos segundos antes de responder, su voz teñida de una melancolía que rara vez dejaba salir. No estaba feliz, estaba ocupado y orgulloso. Pensaba que eso era la felicidad. La niña inclinó la cabeza, procesando sus palabras. Pero eso no es lo mismo que ser feliz de verdad, ¿verdad? La pregunta, tan simple y tan profunda, lo tocó más hondo de lo que quería admitir. Se quedó en silencio, la mirada perdida en su propio pasado, en la imagen de ese hombre que creía tenerlo todo y que no sabía nada. No, admitió finalmente en un susurro. No, no lo era. Y entonces, sin saber muy bien por qué, impulsado por la mirada atenta y sin juicios de la niña, empezó a hablar. Le contó sobre el accidente, no los detalles del choque, sino la desolación que vino después, el dolor crónico que se convirtió en su compañero constante, el alejamiento gradual de sus amigos que no sabían cómo tratar con su amargura, y la frialdad que adoptó como una armadura para mantener al mundo a distancia, para que nadie pudiera volver a hacerle daño. Habló durante casi 1 hora, vaciando años de soledad y resentimiento ante la única persona que parecía capaz de escucharlo. Sofía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, inmóvil, absorbiendo cada palabra, cada pausa dolorosa.
No lo interrumpió. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente le dio el regalo de su atención total. Cuando él finalmente se detuvo, agotado por la confesión, ella le hizo otra pregunta que lo descolocó. ¿Y usted cree que se volvió así de serio y enojado solo porque ya no podía caminar? Mateo reflexionó sobre ello. Era la explicación que siempre se había dado a sí mismo, la justificación de su amargura. Pero ahora, al decirlo en voz alta, sonaba incompleto. Creo, dijo lentamente, descubriendo la verdad a medida que la pronunciaba. Creo que también dejé de caminar por dentro. Me rendí. Decidí que si mi cuerpo estaba roto, mi alma también tenía que estarlo. Sofía se acercó un poco más, como quien le da espacio a un pájaro asustado para que se pose en su hombro. Bueno, dijo suavemente, entonces empecemos a caminar otra vez, pero esta vez por dentro primero. Los pies ya vendrán después. El juez soltó otra de esas risas breves, casi incómodas, que mostraban lo desacostumbrado que estaba a la alegría, pero no lo negó. De hecho, una parte de él quería más de esas conversaciones, de esas miradas que no juzgaban, que no exigían nada. Era como si cada frase de la niña fuera un paño húmedo limpiando poco a poco los rincones más empolvados y olvidados de su alma. Entre la revisión de una declaración jurada y el análisis de un informe pericial, Sofía se empeñaba en interrumpir con preguntas que no tenían nada que ver con el caso, sacándolo de la oscuridad de los detalles sórdidos. Si usted fuera un animal, ¿cuál sería? Él ponía los ojos en blanco, fingiendo fastidio. Un halcón, supongo. Silencioso, observador, siempre por encima de todo. Ella se rió con ganas. No, yo creo que usted sería un armadillo. Se encierra en su caparazón cada vez que tiene miedo o algo lo lastima. Mateo la miró fingiendo estar ofendido, pero luego tuvo que volver a reír. Está bien, me atrapaste. Tal vez un armadillo con toga. Aquella sala, antes un mausoleo frío y austero dedicado a la ley, empezaba a parecerse a algo que Mateo no había experimentado en años. Un lugar con vida, con risas, con una extraña y cálida sensación de hogar. Y por más que intentara convencerse de que el único foco era el caso de Javier Mendoza, sabía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Se estaba curando. Sus pensamientos ya no giraban únicamente en torno a las leyes, los códigos penales y los precedentes. Comenzó a hacerse preguntas simples, casi olvidadas, preguntas que la niña le había enseñado a formular. ¿Cuál era mi color favorito cuando era niño? ¿Qué me hacía reír a carcajadas antes de que la toga se convirtiera en mi segunda piel? ¿Cuándo fue la última vez que miré las estrellas? Y todo eso gracias a una niña de 7 años que, en lugar de temerle al juez, severo y legendario, eligió enfrentarlo con preguntas sinceras y con el coraje de amar, incluso después de haber sido humillada y herida por él. Al final de una tarde larga y agotadora, mientras recogían los papeles y los apilaban en carpetas ordenadas, Sofía comentó casualmente, como si hablara del tiempo. ¿Sabe qué creo, juez? Él la miró, esperando otra de sus preguntas desarmantes. Creo que usted no está mejorando solo por el milagro de mi promesa. Creo que está mejorando porque está dejando que las cosas buenas entren otra vez. Abrió una ventanita muy pequeña y ahora el sol está entrando. Mateo no respondió. No pudo. El nudo en su garganta era demasiado grande. Solo la miró durante unos largos segundos. Una leve sonrisa dibujada en sus labios y una mirada casi emocionada. Una gratitud tan inmensa que no cabía en palabras. Algo estaba cambiando fundamentalmente dentro de él. Y tal vez, solo tal vez, era el inicio de una sanación mucho más profunda y significativa que la física. Una sanación que no se ve, pero que se siente en cada risa inesperada, en cada recuerdo recuperado, y que nacía ahí, en silencio, en la extraña alianza entre un juez roto y una niña con una fe inmensa. Los días que siguieron estuvieron llenos de un trabajo febril. Las pilas de papeles en el despacho crecían, el café se enfriaba en las tazas olvidadas y las horas de intenso silencio se alternaban con las conversaciones inesperadas iniciadas por Sofía. Se habían convertido en un equipo de investigación sorprendentemente eficaz, mientras ella, con una meticulosidad impropia de su edad, organizaba los documentos por fecha y relevancia, creando un sistema de colores con sus propios crayones. Él se sumergía en los peritajes, las declaraciones y los informes policiales, releyendo cada palabra con una nueva perspectiva,
la de un hombre que buscaba la verdad en lugar de solo una condena. Sus ojos entrenados, ahora libres del velo del cinismo, recorrían cada línea con una precisión renovada. Y fue ahí, entre una página y otra del proceso original, en una nota a pie de página casi insignificante, donde Mateo Vargas se detuvo en seco. Su respiración se quedó atrapada en sus pulmones. Era un detalle pequeño, casi imperceptible, un error administrativo que la mayoría habría pasado por alto. El informe de arresto redactado por el oficial Ricardo Núñez, el policía que había detenido a Javier Mendoza y desestimado la memoria USB, tenía una fecha de protocolización que no tenía ningún sentido. Había sido registrado oficialmente un día antes de la recolección formal de pruebas por parte del equipo forense. Mateo se quedó inmóvil, la hoja de papel temblando ligeramente en sus manos. Esto no puede ser, murmuró. La leyó de nuevo, esta vez en voz alta, como para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. El oficial Núñez describe la ubicación exacta de un casquillo de bala y el tipo de huellas de zapatos encontradas en la escena del crimen, con detalles que solo podrían conocerse después de que los peritos hicieran su trabajo. Y este informe fue entregado 24 horas antes de que se realizara la pericia. La implicación era tan monstruosa que tardó un segundo en asimilarla por completo. Sofía, que estaba dibujando un organigrama del caso en una gran cartulina, se acercó con curiosidad al sentir el cambio repentino en la atmósfera de la habitación. «¿Qué pasa?», preguntó, viendo el rostro pálido del juez. «¿Quiere decir que el policía ya sabía lo que iban a encontrar antes de que lo encontraran?». El juez asintió lentamente, su mirada oscurecida por la revelación. «Quiere decir exactamente eso, Sofía. Quiere decir que escribió sobre algo que aún no había sido verificado oficialmente. O este hombre tiene poderes de adivinación, o alguien está mintiendo de una manera monumental. Alguien no solo ignoró la prueba de la inocencia de tu padre, sino que activamente fabricó las pruebas para asegurarse de que fuera culpable». La tensión en el aire se volvió palpable, eléctrica. Esto ya no era un caso de negligencia, era una conspiración deliberada. El caso había dado un giro oscuro y peligroso. Ya no se enfrentaban a un simple error judicial, sino a un enemigo que estaba dispuesto a todo para ocultar la verdad. Impulsado por una nueva urgencia, Mateo se giró hacia un viejo archivador de metal que no había abierto en años. Contenía sus notas personales, observaciones paralelas que había hecho a lo largo de su carrera, sobre conductas sospechosas de oficiales y abogados, cosas que no podía probar pero que su instinto le decía que no estaban bien. Buscó la carpeta con la letra N, y ahí estaba, Ricardo Núñez. Su nombre estaba marcado en rojo en al menos 3 incidentes internos que habían sido convenientemente archivados y olvidados. Uno por coerción a testigos en un caso de drogas, otro por el extravío de pruebas clave en un caso de asalto, y un tercero, aún más grave, por una fuerte sospecha de sembrar evidencia falsa para cerrar un caso de alto perfil. Todos los incidentes habían sido enterrados bajo la burocracia, sin una investigación profunda. «Este hombre es más que un mal policía», murmuró Mateo, el desprecio en su voz. «Es un lobo con uniforme, y ha estado cazando en mi ciudad durante años, y yo no lo vi». Un nuevo detalle emergió de los archivos olvidados, una conexión que hizo que la sangre de Mateo se helara. Uno de los casos en los que Núñez había sido investigado internamente involucraba a un pequeño contratista que se había negado a pagarle un soborno para agilizar unos permisos de construcción. Ese contratista se llamaba Javier Mendoza. Núñez tenía un rencor personal contra él. El robo a la farmacia no fue un error al azar, fue una venganza. Núñez había aprovechado la oportunidad para incriminar a Javier, para destruir la vida del hombre que se había atrevido a desafiarlo. Fausto se incorporó un poco en la silla, un movimiento instintivo, como si su cuerpo respondiera a la indignación que sentía. Aún no tenía fuerza en las piernas, pero una nueva fuerza, una fuerza moral, recorría todo su ser. «Ese monstruo lo arregló todo», dijo, su voz temblando de rabia. «Él preparó la trampa, y todos nosotros, incluido yo, caímos en ella. Y nadie quiso ver las señales». Sofía, en silencio, lo observaba. Veía la transformación en tiempo real. El juez ya no hablaba solo como una autoridad distante que había descubierto un error en el sistema. Hablaba como un
hombre que estaba despertando a una verdad dolorosa sobre sí mismo y sobre el mundo que creía controlar. Hablaba como alguien que se daba cuenta de que la justicia no era un mecanismo abstracto, sino algo frágil que debía ser defendido activamente por personas con conciencia. «Vamos a necesitar una audiencia de reconsideración de inmediato», declaró Mateo, su voz ahora firme y decidida. Sofía, que sostenía un enorme archivador sobre el regazo, lo miró fijamente, sus ojos buscando la confirmación que su corazón necesitaba. «¿Eso quiere decir que va a cambiar la sentencia? ¿Que va a liberar a mi papá?» Él asintió, su mirada fija en la de ella, sellando su promesa. «Si puedo probar en la corte que hubo fraude procesal y fabricación de pruebas, puedo y voy a anular esa condena. Vamos a traer a tu padre a casa, Sofía». Ese mismo día, sin perder un segundo, el juez Vargas redactó la solicitud formal de reapertura del caso, un documento legal meticulosamente argumentado que exponía las nuevas pruebas y las graves irregularidades descubiertas. Era una bomba atómica legal, y él lo sabía. Al entregar el documento personalmente en la secretaría del tribunal, el silencio que se instaló a su paso fue diferente al de otras veces. No era respeto, era shock. La noticia corrió por los pasillos del Palacio de Justicia como un reguero de pólvora. El juez, que había emitido una de las sentencias más rápidas y duras en meses, ahora pedía anular su propio veredicto, basándose en las afirmaciones de una niña y un pendrive de color rosa. Era inaudito. Poco después, como era de esperar, fue convocado al despacho de un fiscal veterano, un hombre poderoso llamado Alejandro Rivera, alguien a quien conocía desde sus tiempos en la Facultad de Derecho, un antiguo amigo convertido en un rival político dentro del sistema. La sala del fiscal estaba deliberadamente a oscuras, con las persianas casi cerradas, creando un ambiente de interrogatorio. Alejandro Rivera estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la poca luz que entraba. «¿Estás absolutamente seguro de lo que estás haciendo, Mateo?», preguntó Rivera, su voz peligrosamente tranquila, el tipo de calma que precede a una tormenta. Mateo, sentado en su silla de ruedas frente al imponente escritorio, no dudó. «Más seguro que nunca en mi vida, Alejandro». El fiscal se giró lentamente, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios. Reabrir un caso con una sentencia firme, una condena que fue aplaudida por la prensa, basado en las afirmaciones frágiles de una niña de 7 años y un video de dudosa procedencia. Es un suicidio profesional, y lo sabes. Estás a punto de tirar por la borda 30 años de carrera. La amenaza no era velada. Era una advertencia clara. Detente ahora o te destruiremos. Mateo no respondió de inmediato. Simplemente sostuvo la mirada de Rivera, dejando que el silencio se estirara. Sabía que esto era más que una simple preocupación por su carrera. Rivera y Núñez eran conocidos por trabajar juntos en muchos casos. Proteger a Núñez era protegerse a sí mismo y al sistema que les permitía operar con impunidad. El fiscal dio un paso al frente, su voz ahora un siseo bajo y amenazante. ¿De verdad vas a tirar todo lo que has construido por una escuincla que apareció de la nada diciendo que puede hacerte caminar con magia? ¿Te has vuelto loco, Mateo? ¿El dolor finalmente te ha quebrado la mente? La gente está diciendo que estás perdiendo el juicio, que eres un blanco fácil para cualquier manipulador. Había veneno en cada palabra, pero debajo del veneno, Mateo podía detectar algo más: miedo. Un miedo profundo a que él, con su nueva y extraña determinación, pudiera realmente levantar la alfombra y exponer toda la suciedad que había debajo. «Esa escuincla, como tú la llamas», respondió Mateo, su voz firme y resonante, «ha visto más verdad en una semana que tú y yo juntos en 30 años de ponernos esta toga. Y tú no tienes ni la más remota idea de lo que yo sentí en 1900 en esa sala. No tienes derecho a hablar de ello». El otro sonrió de lado, una mueca de desprecio. No sé lo que sentiste, pero sí sé que esto te va a costar caro. Muy, muy caro. Haré que te arrepientas de haber desafiado al sistema». Mateo comenzó a girar su silla de ruedas para marcharse. Ya en la puerta, se detuvo y miró a Rivera por encima del hombro. «Entonces, será mejor que vayas preparando la factura, Alejandro, porque pienso pagarla con gusto. Hay deudas que es un honor saldar». Salió del despacho, dejando al fiscal en medio de sus sombras, sorprendido por la resolución de un hombre que creía haber quebrado hacía mucho tiempo.
En el coche, de camino a la casa segura que había alquilado para él y para Sofía, Mateo miraba fijamente por la ventana, el rostro tenso. La amenaza velada de Rivera aún resonaba en sus oídos. Sabía que no era una bravuconada. Rivera tenía poder, conexiones. Podía hacer su vida un infierno. Podía intentar desacreditarlo, pintarlo como un viejo loco y senil. Pero había algo más fuerte latiendo en su pecho, un contrapeso a ese miedo, el recuerdo. Aquel momento, aunque breve, en el que sus piernas habían respondido, seguía grabado en su cuerpo, en su memoria muscular. La fe de la niña había dejado una cicatriz sagrada en su alma, una llama discreta pero inextinguible que ahora alimentaba su valentía. Cerró los ojos por un instante. Ya no se trataba solo de liberar a Javier Mendoza, se trataba de luchar por todos los Javier Mendoza que habían sido aplastados por la indiferencia y la corrupción. Se trataba de él mismo, de demostrar que el hombre que había sido durante 15 años podía renacer de sus cenizas. Sofía lo esperaba en las escaleras del edificio de apartamentos, sentada en el primer escalón con una mochila gastada en el regazo, como un pequeño centinela. Al ver llegar el coche, corrió hacia la puerta, su rostro lleno de una ansiedad esperanzada. ¿Y bien?, preguntó en cuanto el chofer le abrió la puerta. ¿Lo logramos? Mateo bajó con la ayuda del conductor y por primera vez utilizó un bastón que había comprado esa misma mañana, apoyándose en él con dificultad, pero con determinación. Miró a la niña y le dedicó una sonrisa cansada pero victoriosa. Estamos dentro, pequeña socia. Nueva audiencia en 4 días. El rostro de Sofía se iluminó con una sonrisa tan radiante que pareció disipar las nubes grises del cielo. Saltó de alegría, dando una pequeña vuelta sobre sí misma. Entonces ahora usted es como un superhéroe con corbata, ¿no? El justiciero en silla de ruedas. Bueno, ahora con bastón. El juez puso los ojos en blanco, fingiendo molestia. No exageres, Sofía. Pero por dentro, algo en él también sonreía. Ella ponía nombre a las cosas que él no sabía cómo nombrar, y poco a poco, su corazón herido empezaba a creer que quizás, solo quizás, sí podía ser un héroe. La noche avanzaba en silencio sobre la ciudad, pero dentro de la pequeña casa alquilada donde Mateo y Sofía se habían refugiado, algo pesaba en el aire. No era miedo, sino un presentimiento, la calma tensa que precede a una batalla decisiva. Las cortinas estaban corridas, apagando el ruido de la calle y aislando su pequeño cuartel general del resto del mundo. Las lámparas de luz cálida proyectaban sombras alargadas por las paredes, haciendo que la modesta sala de estar pareciera un escenario listo para un drama. Sentado en la mesa del comedor, el juez revisaba por última vez los documentos de la denuncia que presentaría contra el oficial Núñez, subrayando inconsistencias y añadiendo notas al margen. Sofía, sentada en el suelo con varias carpetas abiertas a su alrededor como los pétalos de una flor, leía en voz baja las declaraciones de los testigos, buscando cualquier detalle que a él se le hubiera podido pasar por alto. Se habían convertido en una máquina bien engrasada, 2 mentes trabajando con un solo propósito. El único sonido constante en la casa era el tic-tac monótono del reloj de la cocina, un sonido que normalmente pasaría desapercibido, pero que esa noche parecía amplificado, marcando el paso de un tiempo prestado. Había un silencio extraño, una quietud que no parecía natural, como si el peligro estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento justo para tocar a su puerta. Fue entonces cuando se escuchó un chasquido, un ruido seco y rápido que vino de la parte trasera de la casa, del pequeño patio. Mateo alzó la mirada de sus papeles, sus sentidos de repente en alerta máxima. ¿Escuchaste eso?, murmuró, su voz apenas un susurro. Sofía, que estaba a punto de bostezar, se detuvo, con los ojos muy abiertos y asustados. Asintió en silencio. Parece que alguien está allá atrás, dijo ella, su voz temblando. Se levantó despacio, moviéndose con el sigilo de un animalito asustado, y caminó de puntillas hacia la ventana que daba al patio. Pero antes de que pudiera siquiera tocar la cortina para mirar afuera, la puerta trasera fue derribada con un estruendo brutal y violento. El marco de madera se partió y salió volando en pedazos, y la puerta se estrelló contra la pared interior con una fuerza demoledora. El tiempo pareció congelarse en ese instante de caos. Mateo giró bruscamente su silla de ruedas.
su corazón martilleando contra sus costillas, completamente indefenso. Y entonces, en el hueco oscuro que había dejado la puerta, apareció la figura. Era Ricardo Núñez. Pero no era el oficial arrogante y pulcro de los informes. Era un monstruo. Su mirada era febril, sus ojos inyectados en sangre y desorbitados. Su rostro estaba cubierto de sudor y su ropa estaba desarreglada. Y en su mano, sostenida con un temblor de furia, había un arma. Se acabó el jueguito, juez. Siseó, su voz distorsionada por el odio y la desesperación. Era un animal acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos. En ese instante de terror puro, el instinto de supervivencia de Mateo se activó. Instintivamente, intentó retroceder con la silla, pero las ruedas chocaron torpemente contra la pata de la mesa, dejándolo atrapado. Sus manos temblorosas se aferraron a los apoyabrazos de la silla, su única y patética defensa. No tenía salida. «Núñez, piensa en lo que estás haciendo», dijo, intentando que su voz sonara firme y autoritaria. La voz del juez. Pero por dentro el corazón amenazaba con estallar en su pecho. Sabía que la lógica no serviría de nada con un hombre en ese estado. El policía apuntó el arma directamente hacia él, su mano temblando pero su intención mortalmente clara. «Debiste haberte quedado callado, Vargas», gruñó. «Debiste haber aceptado la derrota como un buen perdedor. Pero no, tuviste que hacerte el héroe, el salvador de los inocentes, y todo por culpa de una maldita mocosa entrometida». En ese momento, sus ojos buscaron a Sofía, y la rabia en su mirada se intensificó. Fue entonces cuando Sofía, que se había quedado paralizada por el miedo en la entrada de la sala, reaccionó. Sus ojos se cruzaron con los del juez. Vio el terror puro en su rostro. Luego miró el cañón del arma apuntándole. Y sin pensar, sin un atisbo de duda, con un grito animal que salió de lo más profundo de su ser, corrió. No corrió para esconderse. Corrió directamente hacia el peligro. Con la fuerza de un pequeño proyectil, se lanzó con todo el peso de su cuerpo contra las piernas de Ricardo Núñez. El impacto lo tomó completamente por sorpresa. El policía, que estaba concentrado en el juez, trastabilló hacia atrás, perdiendo el equilibrio. La arma, arrancada de su agarre por el choque, salió volando y patinó por el suelo de baldosas, deteniéndose debajo de la mesa del comedor. Núñez y Sofía cayeron juntos en una maraña de brazos y piernas sobre la alfombra, y ella comenzó a gritar y a luchar como una leona defendiendo a su cachorro. Pataleaba, mordía, arañaba. Era una furia diminuta y desesperada, una niña peleando con cada gramo de fuerza que tenía en su pequeño cuerpo. «No lo toques, déjalo en paz», gritaba entre sollozos de Poinsense. Rabia y miedo. Mateo, aterrorizado, gritaba el nombre de la niña. «Sofía, no, aléjate». Pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en esa maldita silla, viendo el caos y la violencia frente a él, sintiendo la impotencia más abrumadora de su vida. Núñez, enfurecido por el ataque inesperado y la humillación de ser derribado por una niña, se recuperó rápidamente. Con un gruñido de pura rabia, empujó a Sofía con una fuerza brutal, lanzándola contra la pared. El pequeño cuerpo de la niña chocó contra el yeso con un golpe sordo. Ella trastabilló, sin aliento, pero milagrosamente se mantuvo en pie, con el pecho agitado y los ojos desafiantes fijos en él. El policía no perdió tiempo. Se arrastró por el suelo, recuperó el arma y volvió a apuntar. Pero esta vez, su objetivo había cambiado. Ahora apuntaba a los dos, moviendo el cañón del arma de la cabeza del juez a la de la niña, como si estuviera decidiendo a quién destruir primero. «Les juro por mi vida que aquí se acaba todo», gruñó, cargando el arma con un chasquido metálico, que fue el sonido más aterrador que Mateo había escuchado jamás. El tiempo parecía suspendido, cada segundo estirándose en una agonía insoportable. Y entonces, Sofía hizo algo que rompió el corazón del juez en 1000 pedazos. Temblando de pies a cabeza, se paró deliberadamente frente a la silla de ruedas de Mateo, usando su frágil y pequeño cuerpo como un escudo humano. «Si quieres hacerle algo a él», dijo, su voz rasgada por el miedo pero inquebrantable en su resolución, «vas a tener que pasar por encima de mí primero». La imagen era devastadora. Una niña indefensa protegiendo a un hombre poderoso pero lisiado de un monstruo con un arma. La muerte estaba ahí, de pie en medio de la sala, disfrutando de su terror.
Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al drama de vida o muerte que se desarrollaba en esa pequeña casa. Nadie parecía escuchar los gritos, el estruendo. Estaban solos. Núñez sonrió, una sonrisa torcida y demente. Parecía disfrutar del dilema, de su poder absoluto sobre la vida y la muerte de ambos. Levantó el arma, apuntando directamente al pecho de Sofía. Mateo cerró los ojos, preparándose para el sonido del disparo, un sonido que sabía que lo perseguiría por el resto de su miserable vida. Y fue entonces, en ese preciso instante, en un milagro de tiempo perfecto, cuando el sonido estridente y ensordecedor de las sirenas de la policía rompió el silencio como un trueno celestial. Las luces rojas y azules de las patrullas inundaron la sala a través de la ventana, pintando las paredes con destellos intermitentes de pánico y esperanza. Núñez se volteó, sorprendido, su rostro contorsionado por la incredulidad y la furia. Dudó por un segundo fatal, y en ese segundo, la puerta delantera también fue derribada. ¡Policía! ¡Suelte el arma ahora!, gritaron varios agentes al irrumpir en la casa, sus propias armas desenfundadas, y apuntando directamente a Núñez. Se había acabado. El depredador se había convertido en la presa. Núñez se congeló, el dedo todavía en el gatillo, su mente incapaz de procesar el cambio repentino de los acontecimientos. No tuvo tiempo de reaccionar, de negociar, de disparar. Fue derribado por dos oficiales corpulentos que se lanzaron sobre él como una tonelada de ladrillos. Lo sometieron en el suelo con una fuerza abrumadora. El arma se deslizó lejos de su alcance, inofensiva ahora. Mientras lo esposaban, Núñez seguía maldiciendo y forcejeando, su furia finalmente contenida por las mismas leyes que había jurado proteger y que había traicionado tan vilmente. Su escapatoria se había cerrado para siempre. Más tarde se enterarían de que un vecino anciano, que estaba despierto por el insomnio, había visto a un hombre sospechoso saltar la valla trasera y había llamado a la policía por precaución. Una patrulla rondaba cerca y había llegado en menos de 3 minutos. La suerte, o quizás la providencia, había estado de su lado. Una vez que se llevaron a Núñez, la adrenalina que los había mantenido en pie se desvaneció, dejando paso al shock y al agotamiento. Mateo respiraba como si hubiera corrido un maratón, su corazón todavía latiendo a un ritmo frenético. Sofía, su valentía agotada, cayó de rodillas al suelo, su pequeño cuerpo finalmente cediendo al temblor incontrolable. Un paramédico la examinaba con cuidado, asegurándose de que no estuviera herida más allá del golpe en la espalda. Ella ya parecía más tranquila, aunque todavía asustada y pálida. Pero en cuanto el paramédico terminó, se acercó a la silla del juez y apretó fuerte su mano. No dijo nada, y él tampoco. Solo se miraron, los ojos del juez llenos de lágrimas de gratitud y horror por lo que ella había hecho. Después de varios minutos en un silencio que lo decía todo, él finalmente murmuró, su voz rota por la emoción. «Me salvaste la vida, Sofía. De verdad, me salvaste». La niña lo miró, su propia voz entrecortada, y le dio una pequeña sonrisa. «¿Y usted? Usted creyó en mi papá cuando nadie más en Nas. El mundo lo hizo». Mateo apretó su mano con más fuerza, sellando un vínculo que iba más allá de las palabras. «Nunca más volveré a dudar de ti, ni de nada que me digas». Ella sonrió, un poco más firme esta vez, todavía respirando con dificultad. «Entonces, ya estamos a mano». Y ahí, entre astillas de madera, tensión y respiraciones entrecortadas, nació algo que no se escribe en los códigos legales ni se enseña en los manuales de derecho. Una alianza profunda, forjada en el fuego de la violencia y la lealtad, entre un hombre herido por la vida y una niña que se negaba a dejar de luchar por lo que amaba. El día del nuevo juicio había llegado. La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana, pero la sala del tribunal ya estaba abarrotada antes de las 8. Abogados que no tenían nada que ver con el caso, periodistas de todos los principales medios de comunicación, familiares de ambas partes, y una multitud de curiosos se agolpaban en los bancos, todos queriendo ser testigos del regreso del caso Mendoza. Pero más que eso, todos querían ver al juez Mateo Vargas. Los titulares de los periódicos de esa mañana hablaban de la audiencia como si fuera un espectáculo de circo. El juez que caminó por 5 segundos. Milagro o manipulación.
Se especulaba sobre su estado mental, sobre la influencia de la niña, sobre la conspiración policial, pero para quienes estaban verdaderamente involucrados, aquello era mucho más que una noticia sensacionalista. Era la justicia, con mayúsculas, esperando ser hecha después de haber sido brutalmente profanada. La atmósfera era eléctrica, una mezcla de escepticismo, anticipación y una tensión casi insoportable. Javier Mendoza llegó acompañado de sus abogados, un hombre libre pero con la sombra de la prisión todavía en sus ojos. Miraba a su alrededor con recelo, como si esperara que en cualquier momento los guardias volvieran a ponerle las esposas. A su lado, sin soltarle la mano, caminaba Sofía, pero no era la misma niña, asustada y humillada que había huido de esa misma sala. Ahora caminaba con la cabeza en alto, su vestido azul claro parecía más vivo esa mañana, y en su rostro había una expresión de serenidad y determinación. Cuando entraron, un silencio se apoderó de la sala, y todos los ojos se posaron en ellos. Pero el verdadero silencio, el silencio absoluto, llegó unos minutos después, cuando se abrieron las puertas laterales del estrado, y ahí estaba él, el juez Mateo Vargas, de pie, apoyado ligeramente, en un bastón de madera oscura, pero de pie. Llevaba su toga negra como una armadura silenciosa, su rostro impasible pero sus ojos ardiendo con una nueva intensidad. Cada paso que daba hacia su silla era un desafío a las expectativas, una declaración silenciosa. No caminaba con perfección, cojeaba visiblemente, pero caminaba con una dignidad y una fuerza que dejaron a todos sin aliento. Cuando Mateo se posicionó frente al tribunal y se sentó lentamente en su silla, los murmullos cesaron por completo. Todos en esa sala, desde el fiscal hasta el último periodista en la galería, sabían que algo fundamentalmente diferente estaba a punto de suceder. Señoras y señores, comenzó el juez, su voz firme y clara, resonando con una autoridad renovada. Esta audiencia ha sido convocada tras la presentación de nuevas y extraordinarias pruebas que no solo cuestionan, sino que pulverizan la condena previamente dictada contra el señor Javier Mendoza. No había rastro de emoción en su rostro, pero quien prestara atención podía ver en sus ojos algo nuevo, una llama de certeza inquebrantable. La fiscalía, representada por un joven y nervioso adjunto de Alejandro Rivera, intentó contener el impacto, argumentando tecnicismos y procedimientos, pero pronto fue completamente superada por la avalancha de evidencias que la defensa, guiada por las notas del propio juez, comenzó a presentar de manera metódica y demoledora. Primero, se mostró en las grandes pantallas del tribunal la memoria USB, las imágenes de Javier cuidando a su hija enferma, la fecha y la hora visibles para todos, silenciaron cualquier duda sobre su coartada. El audio de su llamada a su jefe, la tos de la niña, sus canciones de cuna, todo pintaba la imagen de un padre devoto, no de un ladrón armado. Después, se presentaron los registros médicos de la fiebre de Sofía y los recibos de la farmacia del día anterior, pruebas que habían sido omitidas o ignoradas en el juicio anterior. Pero la prueba final, la que selló el 1900 destino del caso y provocó un jadeo colectivo en la sala, fue el informe detallado y las pruebas del intento de agresión a un oficial de la corte, el propio juez Vargas, y a una testigo clave, Sofía Mendoza, un atentado que había ocurrido apenas 2 noches antes. Se mostraron los videos de la comisaría con Núñez siendo arrestado, los peritajes médicos de las leves contusiones de Sofía, el arma encontrada en posesión del oficial, los testimonios del vecino que llamó a la policía y las fotografías de la puerta destrozada. Era una montaña de pruebas tan abrumadora que resultaba asfixiante. Ricardo Núñez, presente en el tribunal, esposado y flanqueado por 2 guardias, mantenía el rostro tenso, la mandíbula apretada, pero no negó nada. Su silencio era una confesión en sí misma. El fiscal, sin argumentos y con el rostro pálido por la humillación, se vio obligado a pedir disculpas públicas a la defensa y a retirar todos los cargos. Y entonces, Mateo Vargas, con la mano temblorosa no por la debilidad, sino por el peso del momento, levantó la sentencia impresa del juicio anterior y en un gesto simbólico la rompió por la mitad. Ante la evidencia irrefutable de fabricación de pruebas, obstrucción a la justicia y el intento violento de silenciar a testigos por parte del oficial a cargo de la investigación original,
Este tribunal declara que Javier Mendoza es, y siempre ha sido, inocente de todas las acusaciones. Su condena queda anulada con efecto inmediato. Queda en libertad. La sala estalló. No en risas, sino en aplausos, en gritos de júbilo, en un alivio colectivo que pareció sacudir los cimientos del edificio. Sofía se llevó las manos a la boca, en un estado de shock feliz, antes de correr hacia su padre, que ya estaba siendo liberado de sus últimas ataduras. Javier la tomó en brazos, levantándola en el aire y girando con ella mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Tú me salvaste, mi amor. Tú solita me salvaste», murmuró él en su cabello, su voz ahogada por la emoción. «No, papá», dijo ella, con la cara enterrada en su cuello, pero mirando por encima del hombro hacia el estrado. «Él también nos salvó». Mateo observaba la escena desde la distancia, la garganta cerrada por un nudo que le impedía hablar. Había hecho lo correcto. Había reparado su error, pero sentía que aún faltaba algo. El círculo aún no estaba cerrado. Fue entonces cuando Sofía se soltó de los brazos de su padre y, ante la mirada atónita de toda la sala, caminó lentamente hacia él una vez más. El tribunal guardó silencio de nuevo, un silencio reverente esta vez. Se detuvo frente al estrado, justo debajo de él. «¿Puedo?», preguntó, su voz suave pero sus ojos brillando con una intensidad que lo traspasaba. Mateo, sin saber exactamente a qué se refería pero confiando en ella ciegamente, asintió. La niña se arrodilló con la misma reverencia de la primera vez, como si estuviera frente a algo sagrado. Sus pequeñas manos tocaron nuevamente las piernas del juez, pero ahora con más firmeza, con más confianza. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja, con una emoción que hizo que toda la sala contuviera la respiración. «Sé que es difícil creer», susurró, «pero si ahora usted cree en la verdad, si ahora su corazón está limpio, deje que Dios termine lo que empezó». Y entonces comenzó a llorar en silencio mientras susurraba, no de tristeza, sino de una entrega total, de una fe pura que se derramaba de ella como una luz líquida. Sus palabras temblaban en el aire como incienso invisible, llenando cada rincón de la sala. «Por todo lo que usted hizo para reparar el daño, por haber defendido lo que era justo sin importar el precio, pido que ahora Dios complete lo que falta. Le pido que le devuelva lo que le fue arrebatado». Las manos de la niña presionaban con suavidad las rodillas de Mateo, pero había una fuerza inmensa en ese contacto, una corriente de energía que él podía sentir claramente. Temblaba por completo, pero no se detenía. Su voz se elevó un poco, llena de una autoridad espiritual que era sobrecogedora. «Antes, usted caminó por una promesa. Ahora, le pido que camine por la verdad». Y esta vez, lo que ocurrió fue distinto. No fue la sensación repentina y violenta de la primera vez. Fue algo lento, profundo, orgánico, como el deshielo en primavera, como el amanecer después de la noche más larga. Las piernas de Mateo empezaron a hormiguear, pero ya no era aquella sensación pasajera y superficial. Era un calor profundo que nacía en la médula de sus huesos, una corriente de vida que ascendía lentamente, despertando cada nervio, cada fibra muscular. Era como si algo estuviera despertando dentro de él, reconectando circuitos que habían estado cortados durante 15 años. Sus dedos de los pies, que habían estado inmóviles durante una eternidad, se movieron. Los músculos de sus pantorrillas se contrajeron, y entonces, sin el apoyo del bastón, sin la ayuda de sus brazos, con una fluidez y una firmeza que desafiaban toda lógica médica, se levantó. Se puso de pie, erguido y sólido como un roble. No había temblor, no había vacilación. Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido de lágrimas, sollozos y finalmente, una explosión de aplausos atronadores que sacudió el edificio. Sofía, todavía arrodillada, abrió los ojos y sonrió a través de sus lágrimas. Mateo miró sus propias piernas, moviéndolas ligeramente, sintiendo su fuerza, su solidez. Luego miró a la niña que seguía arrodillada a sus pies. «Fuiste tú», murmuró, su voz llena de un asombro reverente. Ella respondió con la sencillez de los santos, negando con la cabeza. «Fue Dios. Yo solo pedí bien esta vez». El jurado,
los abogados, los periodistas, todos estaban de pie, aplaudiendo no solo la inocencia de un hombre, sino el milagro que acababan de presenciar. Algunos aplaudían, otros lloraban abiertamente, pero nadie, absolutamente nadie, salió de esa sala siendo la misma persona que había entrado. En ese tribunal, donde tantas veces la justicia había sido solo un nombre vacío y la ley una herramienta fría, algo mucho más grande se había manifestado, no solo en el cuerpo sanado del juez, sino en el alma de todos los presentes. Y por fin, Mateo Vargas, el antiguo hombre de piedra, miró a la niña con los ojos húmedos y dijo las únicas palabras que importaban: la justicia fue hecha. Y por primera vez en años, todos estuvieron de acuerdo. El tribunal había quedado atrás, literal y figuradamente. Javier y Sofía salieron del imponente edificio de piedra sin esposas, sin uniformes, sin miedo. Solo iban tomados de la mano, bajando los anchos escalones en un silencio compartido. Un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Afuera, el cielo, que por la mañana estaba gris y opresivo, ahora parecía más azul, más brillante, como si también respirara aliviado tras el tenso drama. Algunas personas que salían del juicio los aplaudieron al pasar, otros les hicieron señas de victoria, pero ellos no dijeron nada, solo sonrieron tímidamente. La victoria era demasiado grande, demasiado íntima y personal como para caber en palabras o gestos públicos. No se detuvieron a hablar con la prensa que se arremolinaba a su alrededor. Fueron directos a un taxi, a casa, a la pequeña y humilde casa donde todo el dolor había comenzado y donde ahora, por fin, podía empezar la curación. Durante el trayecto, Javier no dejaba de mirar a su hija, que se había acurrucado a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Todavía trataba de entender cómo, entre tantas injusticias, entre tantos muros de poder y corrupción, su pequeña hija había logrado mover montañas con la única fuerza de su fe y su amor. Era un misterio que probablemente nunca llegaría a comprender del todo. Sofía, por su parte, no quería hablar de milagros ni de juicios. Solo quería dormir en el regazo de su padre, sentir su olor, el latido de su corazón, la seguridad de su presencia. Y así lo hizo. Se durmió profundamente antes de que llegaran a casa, y durmieron así, abrazados en el sofá de su pequeña sala, como si el mundo entero, con todo su ruido y su furia, se hubiera reducido a ese abrazo, el único lugar seguro que conocían. Pasaron algunos días. La rutina, esa bendita y sanadora rutina, volvía poco a poco a sus vidas. Javier se dedicaba a arreglar las pequeñas cosas de la casa que se habían roto durante su ausencia. Una bisagra chirriante, una baldosa suelta en la cocina, la ropa que colgaba en el tendedero del patio. Cada tarea mundana era una celebración silenciosa de su libertad. Sofía, por su parte, pasaba horas dibujando en el suelo de la sala, cubriendo hojas de papel con crayones de colores. Un día, Javier vio lo que estaba dibujando. Era la imagen de un hombre alto con una toga negra y un bastón, y a su lado, una niña con un vestido azul. Pero lo más sorprendente era que el hombre de la toga estaba sonriendo, una sonrisa amplia y genuina. Debajo del dibujo, con su letra infantil y torpe, Sofía había escrito un título: El juez que caminaba y sonreía. No esperaban visitas, se habían aislado del mundo, necesitaban tiempo para ellos. Por eso, cuando una tarde se escuchó el chirrido del portón de metal al abrirse, ambos se miraron en silencio, con una punzada de ansiedad. Y ahí estaba él, Mateo Vargas. No el juez, sino el hombre. No llevaba toga ni traje, sino un saco gris claro y unos pantalones sencillos. Y en sus manos sostenía un ramo de flores, margaritas, grandes y blancas, las favoritas de la difunta madre de Sofía, un detalle que había descubierto al revisar los documentos personales de Javier durante la investigación del caso. Fue un gesto simple, pero que lo decía todo. Demostraba que se había preocupado, que había mirado más allá de los expedientes. Javier caminó lentamente hasta el portón, con pasos contenidos, sin saber cómo reaccionar. Los dos hombres, el que había condenado y el que había sido condenado, se miraron durante largos segundos, sin toga de por medio, sin un martillo, sin la distancia de un estrado. Solo dos hombres, dos padres a su manera,
marcados por batallas muy distintas pero igualmente profundas. Mateo extendió el ramo. «No es mucho, pero es lo que encontré», dijo, su voz extrañamente tímida. Javier tomó las flores, sosteniéndolas con un cuidado casi reverencial. Luego respiró hondo, el aroma de las margaritas llenando sus pulmones, un aroma que lo transportó a tiempos más felices. Mateo lo miró directamente a los ojos, y con chino una voz entrecortada por la emoción pero firme en su propósito, dijo las palabras que había ensayado 1000 veces en su cabeza pero que ahora salían directamente de su alma rota y en reconstrucción. «Javier, perdóname. Te fallé, como juez y como hombre. Te condené cuando mi deber era haberte protegido. Permití que la oscuridad ganara porque era más fácil que buscar la luz. No hay excusas para lo que hice, y viviré con esa vergüenza por el resto de mis días. Lo siento mucho». Por un instante, el silencio fue absoluto, solo roto por el canto de un pájaro en un árbol cercano. Javier no dudó. No hubo resentimiento en su mirada. No hubo rencor en su corazón. Apretó las flores contra su pecho, respiró profundo y respondió con una serenidad y una gracia que desarmaron por completo al juez. «Usted regresó. Usted luchó. Eso es lo que importa. Lo perdono. De verdad, con el corazón limpio». Esas palabras, dichas con tanta humildad, lavaron lo que quedaba de dolor en la mirada de Mateo. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Los dos hombres, torpemente, se abrazaron. Sin palabras, solo el gesto, un silencio que no pesaba, sino que liberaba. Sofía, que había estado espiando la escena desde la puerta de la casa, con los ojos brillantes y expectantes, no pudo contenerse más. Cuando vio a los dos hombres separarse, corrió hacia ellos y rodeó con sus pequeños brazos la cintura del juez. «Pensé que ya no vendría a vernos», dijo, su voz ahogada contra la tela de su saco. Mateo sonrió, una sonrisa temblorosa y llena de lágrimas, mientras le acariciaba la cabeza. «Tardé porque no sabía cómo agradecerles. ¿Cómo se le agradece a alguien que te ha devuelto la vida?» La niña se apartó un poco y señaló hacia el interior de la casa. «¿Quiere pasar? Papá está haciendo chocolate caliente». Él dudó por un segundo, sintiéndose un intruso en ese espacio sagrado que había estado a punto de destruir. Luego asintió. «Por favor, me encantaría». Y así, los tres entraron, juntos a la pequeña casa, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces antes, como si ese momento no fuera el final de una historia de dolor, sino el verdadero punto de partida de una nueva historia, una historia de una familia improbable forjada en la fe, el perdón y la redención. En el pequeño patio trasero, el sol de la tarde pintaba todo de un color dorado y cálido. Corría una brisa ligera que hacía susurrar las hojas del único árbol. Sofía, entusiasmada con su invitado, encendió una radio antigua, de esas que solo sintonizan 2 o 3 estaciones y siempre con un poco de estática. Empezó a sonar una canción lenta, una balada un poco cursi pero bonita. La niña miró al juez con una sonrisa traviesa y desafiante. «Bueno, señor juez, si ya puede caminar, supongo que también puede bailar, ¿no?» Mateo rió, una risa genuina y sonora que sorprendió incluso a Javier, que los observaba desde el marco de la puerta de la cocina con una taza de chocolate en las manos. «Ah, no exageres, Sofía. Una cosa es caminar, otra muy distinta es bailar. Podría romperme algo». Pero ella insistió, extendiendo su manita como si fuera una dama en un gran salón de baile, en una invitación solemne e irrenunciable. «Solo una vez. Prometo no pisarlo muy fuerte». Javier observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta pero inmensamente feliz en el rostro. Y Mateo, el hombre que nunca había bailado ni siquiera cuando podía, el hombre de piedra, el armadillo con toga, miró la mano extendida de la niña, miró la sonrisa de Javier y por primera vez en su vida, aceptó, con pasos torpes y un leve temblor en las rodillas que no era de debilidad sino de nervios. Mateo tomó la pequeña mano de Sofía y giró con ella en medio del patio de cemento. El baile era más un tropiezo que un paso de vals, más risas que ritmo, pero la alegría era tan real, tan pura, que iluminaba el patio entero. Con cada vuelta, con cada risa de Sofía, con cada instrucción que ella le daba. «No, juez». El otro pie, algo que se había roto dentro de ellos,
dentro de los tres, parecía irse pegando, pedazo a pedazo, con un pegamento hecho de música, sol y chocolate caliente. Sofía giraba con una ligereza y una gracia que parecían innatas, como si hubiera nacido para bailar y para sanar a las personas con su alegría. Mateo, a pesar de su rigidez y su torpeza, se dejaba llevar por ella, permitiéndose ser vulnerable, permitiéndose ser feliz. El juez que antes era de piedra, ahora flotaba en el aire dorado de la tarde. La canción terminó, pero ellos siguieron ahí, girando lentamente en el silencio, mecidos solo por el sonido de sus propias risas. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La radio chisporroteaba sola en un rincón. Y en ese instante perfecto, no había condenas, ni enfermedades, ni fiscales corruptos, ni sillas de ruedas. Solo había una niña, un padre y un hombre que había sido salvado por ambos. Ya no se trataba de justicia, se trataba de sanación, de un nuevo comienzo, de la gracia en su forma más pura. Mateo se detuvo, jadeando ligeramente, con lágrimas en los ojos que ya no se molestaba en esconder. Miró a Javier, luego a Sofía. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirse conmigo». La niña se acercó y le tomó las dos manos. Solo necesitaba un empujoncito, dijo, y él rió. Y por primera vez, rió fuerte, libremente, de verdad, y así, entre risas, flores y pasos torpes, terminó esa historia que nunca fue solo sobre leyes, sino sobre la fe, sobre las segundas oportunidades y sobre el poder increíble que solo una niña puede tener para enseñarle a un hombre a caminar, a perdonar y a vivir de nuevo.